presentar por acá a nuestra hermana amada Kelly de Rivas, que hoy tiene el privilegio de enseñarnos a través de la palabra. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, como ya mi hermana María Elis lo dijo, mi nombre es Kelly de Rivas para servirle. Es un privilegio para mí estar aquí. Antes de iniciar, le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de aquí en este lugar, para darte la gloria y la honra. Te pido en el nombre de Jesús que la palabra del día de hoy sea dirigido por tu Espíritu Santo y que todo aquello que esté haciendo obstáculos sea removido. Yo cancelo todo corazón endurecido que impida recibir el mensaje del día de hoy. Yo cancelo toda palabra de imprudencia de mi boca y toda palabra que venga de mis emociones, mi sentimiento y de mi corazón en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús el fluir del Espíritu Santo en esta mañana, en este lugar, en sus vidas, en la atmósfera, en mi vida, en el nombre de Jesús. Declaro mentes, corazones abiertos y dispuestos para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días, mis hermanos, nuevamente. Antes de iniciar la palabra del día de hoy, quiero decirles que estoy aquí bajo la cobertura de mis pastores Alexandro y Olga de Proboliciano, que son los pastores de este ministerio, para aquellos que nos visitan por primera vez. Me gustaría saber quién nos visita por primera vez, por favor que levante la mano. Bienvenido, bienvenido, ha venido al mejor lugar. Una de las cosas que nosotros en el caminar con el Señor es que tenemos que aprender cada día, amén. No podemos caminar sin aprender. Yo estoy estudiando ingeniería industrial y una de las materias que estoy cursando ahorita se llama simulación. Y una de las cosas que aprendí en estos días era que en la simulación, esto es para esta materia, no es tan importante el resultado final, porque lo importante es lo que aprendimos durante el proceso a través del análisis. Entonces, ciertamente nosotros tenemos una meta trazada, que es la vida eterna, otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero de aquí, desde este punto a donde estamos, de donde estamos, hasta la meta, que es la vida eterna, hay un camino a transcurrir, hay un proceso que tenemos que pasar, hay unos pasos que debemos de dar. Y según esta materia de la simulación, lo importante es que nosotros aprendimos durante este camino. Y una de las cosas que la Escritura nos dice que debemos de aprender, conocer, es a Dios mismo y aprender acerca de su voluntad. Amén. Acerca de su voluntad. En este tiempo, así como decía mi hermano Jason la semana pasada, él habló de una palabra que Dios le había ministrado a su corazón. Era algo que Dios le había dicho. En este tiempo yo tenía como un conflicto interno de estar aquí parada, pero Dios me dio una palabra. Eso es lo maravilloso de conocer a Dios, que Él nos habla, nos conoce, y yo no quería, dentro de las profundidades de mi ser, ese conflicto interno, no quería, y Dios me dio una palabra que está en 2 Corintios 12:9, que no es la prédica de hoy, pero se los quiero compartir. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tengo mis debilidades, sí las tengo. Me ha costado, sí me ha costado. Pero me he bastado de la gracia de Dios. Y hoy yo le invito, de la misma manera como el Señor me dio esta palabra, yo se la traigo a ustedes, para que en medio de su debilidad, de su proceso, se baste de la gracia de Dios. Amén. Ahora sí, vamos a rendirle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, la enseñanza del día de hoy, que yo sé que hablará a sus corazones porque al mío me habló, lo he titulado La tristeza que me lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento que me lleva a la madurez. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? La tristeza que me lleva al arrepentimiento
y el arrepentimiento que me lleva a la madurez. ¿Amén? Le invito a que me acompañen sus Biblias a 2 de Corintios 7:10. Lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Versión Internacional. Y lo voy a leer desde el verso 9. 2 de Corintios 7, versículos 9 y 10. Cuando estén en la palabra, por favor, amén. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Y el 10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Muchas palabras clave en este versículo para los que tienen Reina Valera. Lo voy también a leer en Reina Valera para que se escuche. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora volvemos a la Nueva Versión Internacional, por favor. En el verso 9 dice: sin embargo, ahora me alegro, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿Cuántos han venido a este lugar hoy por causa de Cristo? Hay personas que vinieron por causa del hombre porque quizás es su primera vez, quizás no tienen el conocimiento, pero yo quisiera que levantaran la mano los que vinieron por causa de Cristo. La mayoría, es el deber ser. Ahora bien, ¿cuántos de los mismos que levantaron la mano han padecido de tristeza? La misma cantidad. Pero aquí dice: sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ahora, de los mismos que levantaron la mano, ¿cuántas veces su tristeza los llevó al arrepentimiento? Levantaron menos la mano. Ahora vamos a definir lo que es arrepentimiento. Ciertamente lo hemos hablado muchas veces, pero el arrepentimiento consiste en un cambio de mentalidad. La palabra dice: cambia tu manera de pensar para que tu manera de vivir también cambie. ¿Qué quiere decir? Que el arrepentimiento no es un sentimiento. Lo voy a hacer cuando lo sienta. El arrepentimiento es una toma de decisión. Es que yo estoy caminando mal, decido ponerle freno a eso, me doy la vuelta y agarro el camino que es. ¿Correcto? De eso se trata, cambiar la mentalidad. Algo que estaba yo acostumbrado, qué sé yo, a hacer, amasar la harina pan con la harina primero y después el agua, cambio la manera. Le echo el agua y después la harina. ¿Sí? Hay personas, bueno, es un conflicto aquí un poquito delicado, porque hay personas que lo hacen de ambas maneras, pero es más o menos un ejemplo de un cambio. Si lo hacía de una manera, lo tengo que hacer de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? No una manera peor, sino una manera correcta. A eso se refiere el arrepentimiento. A dejar de caminar por el mal camino y cambiar mi dirección al buen camino. Amén. ¿Y cuál es el buen camino? Lo que las palabras nos registran que debemos de seguir. Las conductas que la palabra nos dice que debemos de llevar. Amén. No el consejo que nos dio un amigo del mundo: si te la hizo, hazla peor. No, de lo que Dios en su palabra nos ha dicho. Amén. Seguimos en el 9, dice: sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios quiere, de modo
que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Si nosotros leemos lo que dice anterior a esto, estaba el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios y estaba hablándoles de una carta que él les había mandado, una carta severa, una carta donde les regañó fuertemente. Y Pablo le estaba diciendo, si ustedes se entristecieron por causa de la carta, bueno, perdón, pues no fue mi intención. Si les cayó mal, perdón, no fue mi intención, hice lo que Dios me mandó a hacer. Sin embargo, en ese tiempo la carta les causó tristeza. Sin embargo, ahora, dice el apóstol Pablo en el 9, ahora estoy alegre porque ustedes se entristecieron, porque esa tristeza les llevó al arrepentimiento. Y ustedes se entristecieron como Dios quería que se entristecieran. Yo la primera vez, hace muchos años, leí esta palabra y yo dije, bueno, ¿cómo Dios quiere que uno se entristezca? Que un poquito, estaba nueva en la fe y me confrontó un poquito. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros nos entristezcamos? Porque dice, Dios quiere. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Esta palabra me tocó mucho porque hace unas semanas atrás tuve un choque con mi ego, en el que tomé unas ciertas actitudes que fui confrontada y me entristecí. Me puse muy triste y saben que cuando nosotros nos ponemos tristes es en aflicción, en proceso, en dolor, en decepción, eso se refiere a tristeza. Me puse muy triste y empecé a decirme a mí misma que yo no servía, que esto fue hace como unas semanas atrás, no fue hace mucho tiempo, ¿no? Que yo no servía y me daba golpes a mí misma de por qué yo hice eso, que no lo tenía que haber hecho, que eso estuvo mal, que ya me voy a ir y si yo no sirvo para esto, Señor, ¿para qué me tienes aquí? Tenía una lucha conmigo misma. Estaba entristecida por lo que había hecho y no había tomado la actitud que Dios por esta palabra me dice, estás triste, tienes que arrepentirte, sino que había agarrado la tristeza para decir lo hiciste mal, que tú no sirves, que hasta cuándo con lo mismo. ¿No les ha pasado? Yo quiero que levanten la mano los que sienten que les ha pasado. Es la misma cantidad de... Eso es bueno, porque cuando a mí me pasó esto, algo que me dijo mi pastora, por eso la amo muchísimo, me dijo, no te sientas triste, pregúntale a Dios qué quiere hacer en ti a través de esto. Inmediatamente me cesó el llanto y Dios me dio esta palabra, que dice en el 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y yo quedé así, gracias Señor, yo me arrepiento y allí empecé a hacer la lista de las cosas de las cuales yo me tenía que arrepentir, de las cuales yo tenía que cambiar mi manera de pensar para que mi manera de vivir cambiara. Y desde ese momento en que yo empecé a renunciar lo que es al ego, al orgullo, a la envidia, a la crítica, al juicio, y usted dirá, hermana, pero usted está en el altar, pero el Señor purificando. A través de ese contronazo que yo tuve conmigo misma, Dios permitió que yo viera todo aquello que estaba mal dentro de mí, de la cual yo no me había arrepentido todavía. Porque a veces estamos en el caminar con el Señor y nos creemos perfectos. Ya yo estoy bien, bueno, me asignaron una célula, soy líder de célula, me colocaron en la adoración, listo, ya estoy hecha. Ya tengo el cielo ganado como quien dice. No es así, no es así. Porque hay una palabra, si no me equivoco, en el libro de Pedro que dice que seremos perfeccionados hasta el día de su venida. Y en medio de esa perfección hasta el día de su venida vamos a sufrir tribulaciones, vamos a sufrir tristezas, con el propósito siempre de llevarme al arrepentimiento. Por eso es que la enseñanza se llama la tristeza que me lleva al arrepentimiento. Yo le quiero dar una diferencia, usted no se tiene que entristecer. Por ejemplo, me regañaron fuertemente en la iglesia, no voy más. Usted se entristeció al momento del regaño. Pero si te entristeces y te vas,
No hiciste nada en el camino. No alcanzaste la meta ni diste un paso. Abandonaste la carrera. Algo que no quiere decir a los jóvenes que están estudiando. ¿Quiénes están estudiando aquí? Ya sea el liceo, la universidad. Yo siento que todas las cosas que el Señor permite cuando nosotros estamos bajo su voluntad es con un propósito. Y les quiero decir que aunque hayan abandonado los estudios, no se rindan. Es el tiempo de retomarlo. Yo les quiero decir de parte de Dios en esta mañana, no se rindan. Tienen la capacidad de hacerlo. Dios le ha dado su Santo Espíritu para hacer todas las cosas que le ha encomendado. Y si usted ha empezado una carrera universitaria, culmínelo. Nunca es tarde. Se lo digo porque yo tomé una pausa de mis estudios 4 años y ya los estoy retomando. Y me faltaba de verdad una tontería, pero usted me ve en todos lados y sigo sirviéndole al Señor, atendiendo a mi familia, doy la universidad y trabajo. Dios le da la capacidad de hacerlo. No se rinda. Amén. Y si en medio de toda esta tristeza que usted quizás hoy sienta, fortalézcase en el Señor. Fortalézcase en el Señor y arrepiéntase puesto que es necesario. Dice, aquí el apóstol Pablo había regañado fuertemente a esta iglesia, por así decirlo. Y ellos se sintieron tristes, se sintieron confrontados. Como que hay veces que la confrontación es tan fuerte que con nuestro propio ego, que no nos gusta que nos digan las cosas. Hermano, pero es bueno que nos digan las cosas porque a veces hacemos las cosas bien mal. Y si nadie nos dice las cosas, seguimos por el mal camino y no avanzamos. Entonces, si en el momento de que usted reciba una exhortación, un llamado de atención, usted se puso triste, bien hecho. Está muy bien. Usted se sintió juzgado y confrontado, está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque eso a usted le va a ayudar a arrepentirse. Porque eso a usted le va a ayudar a reconocer que por lo que usted estaba haciendo estaba mal. Y lo va a ayudar a ir por el camino que es. Amén. Y más con mayor razón cuando estas exhortaciones vienen de parte de nuestras autoridades. Llámese papá, mamá, pastor, pastora, líder. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Hermano, porque si nosotros no nos arrepentimos, no nos salvamos. Y tú puedes estar mucho tiempo caminando en la fe y no te has arrepentido. ¿Cuántos tienen aquí más de un año? ¿Más de 2? ¿Más de 3? ¿Más de 4? ¿Y tu vida cómo está? ¿Cuánto tiempo tienes conociendo la palabra de Dios? En otras palabras. Porque hay personas que están y, o sea, no avanzan. Hay personas que tienen físicamente aquí 1, 2, 3, 4 meses, 1 año, 2, 3, 4 años, pero tienen 14 años conociendo la palabra. Y no dan fruto, no avanzan, porque se creen sabios muchas veces en su propia opinión. Y yo esto no lo estoy diciendo para provocar juicio ni contienda, no, lo estoy diciendo porque es algo que Dios a mí me habló. Y como a mí me lo dijo, yo quiero compartírselo. Hay personas que conocen la palabra de Dios más de 14 años, más de 10 años y siguen en lo mismo. Porque lo primero que pasa es que llegaron a la iglesia y le hablaron de la fornicación, que es pecado, y que si estás en adulterio es pecado, arrepiéntete. No fueron más. Porque están obligándome a casarme. No. Le estamos enseñando por la palabra que su condición de vida está mal. Y si usted quiere irse para el infierno, chévere, continúe en lo mismo. Pero si usted quiere ver el rostro de Dios algún día, arrepiéntase. Eso no es así. Cuando la confrontación llega y le produjo a usted tristeza, es con el propósito de que diga conmigo, arrepienta. Diga conmigo, yo hoy, en medio de la tristeza, me propongo arrepentirme. Porque la manera en como estoy, no estoy bien. Muy bien. Dice que el arrepentimiento me lleva a la salvación. Porque lo que les estaba diciendo era que muchas veces podemos estar en la iglesia y creemos que tenemos el cielo ganado, pero hay una lista de cosas que no nos permite entrar en el reino de Dios. A veces creemos que como me congrego los domingos y voy a la célula los miércoles es suficiente, pero no se trata de eso, se trata de un cambio de vida. Y no
no en mis propias fuerzas, porque esa ayuda nos lo da el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos de verdad decir, someterse a Dios, y en medio de la tristeza decirme, Dios mío, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Y viene a la mente por el Espíritu. La mentira, esto, y te saca una lista de cosas que tú decías, no sabía que yo tenía esto. O alguien te lo diga, hermana, yo veo en ti esto. No sé, yo puedo estar equivocada, pero pregúntale al Señor. Y tú dices, no, eso es lo que me tienes envidia. Está diciéndome cosas para yo sentirme mal, pero no. Porque si todo lo decimos por la palabra, Dios nos sustenta, Dios nos respalda y las transformaciones se van a dar. Amén. Dice que el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, que es decir, la salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? En el que yo empiezo a sentirme triste, no quiero que nadie me hable porque estoy triste, no voy más para la iglesia porque me regañaron, no quiero ir más a la célula porque los hermanos no me saludaron, no me gusta esto porque me llamaron la atención al niño, no me gusta que me estén llamando la atención al muchacho, de verdad no voy a ir más, eso me produce mucha tristeza. Ahí en ese momento la tristeza del mundo produjo muerte en ti, no avanzaste, te quedaste estancado, Cristo vino, te quedaste, pero usted no quiere eso hoy, ¿verdad? Por eso Dios nos ha traído en esta mañana para escuchar en función de su palabra qué debemos de hacer. Así que cuando usted esté pasando un momento de tristeza en su vida, es porque Dios está permitiendo el momento para que usted se arrepienta. ¿De qué? Pregúntele al Señor. De sus malos caminos. Amén. Ahora en el 11 dice, fíjese, lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Hay un fruto que produce la tristeza, el arrepentimiento, y el arrepentimiento conlleva algo más. Que dice, qué desempeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En esto han demostrado su inocencia en el asunto. ¿Qué produjo? Produjo empeño, produjo afán al disculparse, produjo indignación en el buen sentido, produjo temor, produjo anhelo, preocupación porque se haga justicia. Y estas son cosas que nosotros tenemos cuando estamos caminando con el Señor. Queremos que todo se haga. Si hacemos mal, ser diligentes para pedir perdón. Éramos flojos, somos diligentes en las cosas. Temor es respeto. Preocupación en hacer las cosas bien. Y cuánta disposición para ver que se hagan las cosas con justicia. Esto es un fruto de lo que produjo esa tristeza que viene de parte de Dios y que produce en nosotros salvación. Amén, amén. Ahora bien, para nosotros, una vez estamos en el momento triste, pero nosotros tenemos que convertir esa tristeza en una tristeza que produzca arrepentimiento. ¿Cómo, hermana? Así como ya les dije. Preguntándole al Señor, yendo en oración, y Dios le va a traer la respuesta de qué es lo que nosotros estamos haciendo mal que amerita que nos arrepentamos. Ahora, 2 Corintios 7:1, en esta misma versión, dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Vamos a leerlo de nuevo. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, esto no está hablando para el que está en el mundo, está hablando para nosotros que estamos dentro de la iglesia. Ciertamente los que están afuera deben de arrepentirse, pero esto está, ¿qué dice hermanos? Está hablando para una iglesia. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Quiere decir, esa palabra a mí me muestra que había contaminación dentro de la iglesia. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.
Hay un propósito por el cual debemos de santificarnos, debemos de purificarnos. ¿Cómo tú purificas por lo menos en el agua? El agua, ahorita hay unas pastillitas que venden, se le echan al agua y purificaron el agua. Otra manera de purificar el agua es colocándola a hervir. Usted pone a hervir el agua y el calor va a generar que todas las bacterias se mueran dentro de ese calor, ¿sí o no? Entonces, antiguamente, porque ahorita son pastillas, pero antes de esas pastillas había que someter el agua a mucha candela, a mucho fuego para poder ser purificada. De la misma manera, la palabra nos da el ejemplo del oro, que el oro para brillar, para tener el valor que tiene, debe de ser pasado por altas temperaturas, altas presiones. Y de esa manera el oro se purifica, porque cuando sale directamente de la tierra no es un oro así puro, pues, sino que tiene otras aleaciones. Entonces, para que ese oro quede puro, lo tienen que someter bajo un proceso en el cual queda solamente el oro. Y nosotros, la palabra nos compara con el oro. Tenemos muchas cosas de las cuales somos extraídas del mundo, así como el oro, que tiene muchas aleaciones juntamente con ella. Pero para que nosotros podamos ser la piedra preciosa que Dios quiere que nosotros seamos, debemos de ser pasados por presión, por momentos de tristeza que son necesarios. Lo importante en medio del proceso de tristeza es preguntarte o saber qué hago con esto, qué hago con esta tristeza. ¿Me la quedo o la someto a fuego para que sea purificada, para que produzca lo que tiene que producir? Dice: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Para qué? Para completar. Quiere decir que cuando nosotros nos asignan una tarea, la tarea es completar la tarea. Por tanto, nosotros estamos bajo una asignación, ¿correcto? Que es llegar al conocimiento de Dios, es alcanzar la vida eterna, es ser instrumento en sus manos para salvación de todos los que no le conocen. Amén. Entonces, pero para nosotros poder cumplir en temor de Dios la obra de nuestra santificación, debemos de purificarnos. Hay un libro que estoy leyendo, no me gusta leer muchos libros, pero yo siento que Dios me lo mandó porque estaba viendo un video un día y el predicador dice: ay, escribí un libro que se llama Amar es para valientes. Y este libro me ha hablado mucho, muchísimo, y siento que de verdad es de parte de Dios, porque leo cada capítulo y lloro, pero lloro de tristeza que produce arrepentimiento. Porque me di cuenta que estaba haciendo una cantidad de cosas malas. Y el libro me enseñó que aunque yo decía que sé amar, no sabía amar. Porque nos enseña que Jesús nos amó hasta la muerte, nos amó. Y nos sigue amando, aun cuando nos portamos mal. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando el muchacho se porta mal, listo, ya, como que se nos olvida el amor un momento? No es que esté mal corregir a los muchachos, es muy bíblico y es necesario que se haga. Pero a veces se nos olvida el amor. Entonces este libro dice que el autor dice: yo le estaba pidiendo a Dios un nivel nuevo en su servicio, que él le quería servir a Dios en otro nivel. Y el muchacho es un muchacho muy ungido, un pastor muy ungido, y tenía muchas conferencias ya pautadas y tenía una agenda muy llena, pues era muy ungido el muchacho. Y él dice que un día, él en un devocional, él le dice a Dios: Dios, yo quiero que tú me lleves a otro nivel. Yo quiero experimentar cosas nuevas. Yo quiero que tú me uses de una mayor forma. Y Dios le dice: es necesario que aprendas a honrar a tus padres. Cuando dijo eso, yo inmediatamente empecé a llorar. Porque ¿cuántos son hijos aquí? Todos tenemos que ser hijos. O si no, ¿cómo hubiéramos nacido? Y usted dirá: bueno, hermana, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento, la tristeza con esto ahora que nos agarra de los hijos? Ya usted va a ver. Porque dice aquí en 2 de Corintios 7:1 que nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación. Y este joven en su libro dice que él pensaba que ya él estaba listo para otro nivel, pero Dios le mostró que había algo que no lo permitía avanzar, que estaba contaminado con la deshonra. Y hay una palabra que había leído en estos días que dice que el corazón de los hijos debía devolverse a los padres.
Y en este mismo libro explica, o sea, él da su punto de vista y lo quiero compartir, que dice que el estado de la relación de los hijos hacia los padres determina la condición de la tierra. A ver, se lo repito. La condición o la relación de los hijos hacia los padres determina la condición de la tierra. Una vez más. La relación, dígalo conmigo, la relación de los hijos, y tóquese usted mismo porque usted es hijo, de los hijos hacia los padres determina la condición de la tierra. ¿Usted entiende eso lo que acabo de decir? ¿Usted no se ha dado cuenta que hoy en día hay mucha gente hay muchos jóvenes que mueren a temprana edad? No, que fue un accidente. Jóvenes que mueren, ya nadie vela, ya el amor de muchos se ha enfriado, el amor de muchos se ha enfriado. Y eso todos, ustedes saben bien que tu comportamiento secular depende de tu crianza en casa. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Tu crianza en casa determina tu impacto en la sociedad. Y la sociedad es el mundo que nos rodea. La tierra está corrompida, dice la palabra en Génesis, la tierra estaba corrompida por causa de la maldad. Y esa maldad ahorita, lastimosamente, se repite. Vemos la deshonra de los hijos hacia los padres, la falta de respeto hacia las autoridades. Vemos cómo los padres abusan de los hijos, los abuelos abusan de los niños. Vemos cómo entre familias se matan. Eso está pasando. Pero ahora, algo también que aprendí, que como ya lo dije, que la relación con nuestros padres determina la condición de la tierra, ¿no? ¿Sí o no? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos que entender que lo que contamina no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Y nosotros tenemos que entender que somos malos no porque el otro me influenció a ser malo, sino porque eso está dentro de mi corazón. No te juntes con fulano de tal porque es malo, no. Si el muchacho se corrompe a mitad de camino, estaba en el corazón y salió, ¿sí o no? Estamos llamados a ser agentes de cambio, así como Cristo fue agente de cambio. Y si el muchacho es malo, enseña a su muchacho a ser bueno para que a ese muchacho que es malo sea bueno como su hijo es bueno, ¿sí o no? No es como una mejor manera de manejar las cosas, pero enseñe bien. Desde que el Señor me permitió ser madre, he podido comparar la relación de Dios con nosotros, así como mis relaciones con Santiago. Una bendición. Hay veces que 1000 amores, hay otras veces que respiro profundo. Y siempre el Espíritu Santo me redarguye y me saca la pregunta, ¿qué tú crees que Dios haría? Porque Dios es nuestro Padre, ¿o no? Ahora, volvemos a lo de la honra. Si no sabemos honrar a nuestros padres terrenales, ¿cómo crees tú que vas a poder honrar a nuestro Padre Celestial? Si no sabes honrar a tus padres aquí en la tierra, un padre que tú puedes tocar, que lo puedes ver, que sabes que está allí, que existe, ¿cómo lo vas a hacer con Dios que no lo puedes ver? Sabes que existe, sabes que es real, pero no lo puedes ver. Vamos a leer Marcos 7 del 1 al 23. Recordando que la enseñanza lleva por título tristeza que me lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento que me lleva a la madurez. Y esta madurez se alcanza por medio de la honra. ¿Y qué es la honra, hermana? Todo el tiempo hablan de la honra. Bueno, yo encontré un concepto bien chévere aquí. Dice, honrar es poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de alguien. Honrar es poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos si yo voy a honrar a mis padres, ciertamente es respeto, que yo pueda de alguna manera demostrar al mundo que mi padre hizo un buen trabajo conmigo. Y eso genera honra hacia él. En estos días tuve una clase en la que el profesor nos decía, porque nosotros los venezolanos tenemos a veces la mala costumbre de hacer todo a última hora, de llegar justo a tiempo, 5 minutos después de la hora convocada, 5, 20, 10 minutos después, y son malas costumbres que se deben de romper. Pero nos excusamos diciendo, como todo buen venezolano, haciendo las cosas a última hora. ¿Quién lo ha dicho?
No van a levantar la mano, está bien. Yo sí lo he dicho. Pero está mal, está muy mal. Porque si yo hago eso, yo no estoy dando honra a la nacionalidad venezolana, porque eso refleja flojera. Ahora, cuando yo soy puntual, respetuoso, diligente, demuestro la inteligencia de lo adquirido en clase, soy un reflejo, van a decir, ok, tus padres te enseñaron bien. O por lo menos ahorita en los niños del kinder, por lo menos Santi está en segundo nivel, y tú sabes cuándo los padres son responsables, cuando el niño lleva las tareas a tiempo, cuando va bien vestido, cuando va bien olorosito. Eso es el reflejo del padre, ¿sí o no? El profesor nos decía que los alumnos son reflejos de los profesores, de aquel que le enseña. Y hablaba con la pastora y le decía, pastora, yo te quiero decir que yo la amo mucho porque usted me ha enseñado, ha sido un buen ejemplo. El profesor nos decía esto, de que nosotros los alumnos somos reflejo del profesor, y nosotros los hijos de la casa, de aquí de la iglesia, somos reflejo de los pastores, porque han sido un buen ejemplo, han sido esforzados, trabajadores, han sido valientes, han atendido al llamado en todo tiempo sin importar las dificultades, y eso demuestra, eso es digno de honra, ¿o no lo es? Y una manera de demostrarle honra a nuestros pastores es siéndole respetuosos, es caminar con integridad. Porque donde tú te pares, tú tienes que entender que tú eres un reflejo de aquel que te enseña. Y si te están enseñando a ser una persona diligente, respetuosa, atenta, ¿no tienes que ejercer lo que te están enseñando? Y cuando nosotros nos comportamos en obediencia, es una manera directa de honra. Porque muchas veces, y se lo digo porque eso a mí me pasaba, yo me había idealizado que la honra era llevar regalos, la honra era básicamente eso, lo del regalo, dar algo. Para mí la honra era eso. No tenía otra manera, otra forma de manifestarse. Pero a través de todo esto que he leído en este tiempo y que el Señor me ha permitido aprender, es que la honra, tú demuestras honra o hacia tus autoridades cuando tú ejerces lo que ellos te han enseñado. Cuando tú llevas una vida íntegra, cuando tú caminas en rectitud. Porque imagínese usted que ande mal en la vida y se encuentra a X persona, no, yo soy cristiano y me congrego en tal, y andas en malos caminos. ¿Qué genera eso hacia hacia el rostro del ministerio? Genera una mala imagen. Pero esa mala imagen no es porque la tenga, sino porque usted en su falta de integridad ha generado eso. Y cuando usted genera eso, deshonra a los pastores de ese lugar. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, como calladitos. ¿Por qué la palabra es así? Porque eso es lo que Dios a mí me ha hablado. Es muy fuerte, quizás al principio intento hablar lo más pausado para no enredarme con las ideas y que no se malinterprete, porque quiero que se entienda. Y declaro en el nombre de Jesús que lo que se está hablando de parte del cielo cala en sus corazones y produce el fruto necesario por el cual Dios ha determinado que usted haya venido hoy en este día a escuchar la palabra. Amén. Bien. Y vamos por Marcos. Marcos 7, 1 al 23. Dice: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron que algunos de sus discípulos que comían con sus manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con las manos impuras? Él les contestó:
Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas. Según está escrito, y usted dice, bueno, pero Jesús era puro amor, ¿verdad? Ah, pero aquí está llamando a algunos hipócritas. Y a usted cuando le dicen hipócrita, no sea falta de respeto. No soy ningún hipócrita. Pero aquí Jesús lo dijo. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las instrucciones, a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pueda haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escuchen todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Nada de lo que viene de afuera. Nada de lo que usted me pueda decir me va a contaminar. ¿Sí o no? Es lo que dice. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Lo que me diga no me puede contaminar. Lo que me va a contaminar es la reacción que genere eso dentro de lo contaminado que está aquí, que sale. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra a la persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón sino en el estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declara limpio todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Hermana, ¿qué tiene esto que ver con todo lo demás? Que toda esa lista de lo que está dentro del corazón, que es lo que nos contamina, es de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque leímos allí que ellos decían, con la ofrenda que ellos den a Dios, ya no es necesario honrar a los padres, ya no es necesario apoyarlos económicamente, ya no es necesario llevarle el detallito de vez en cuando, ya no es necesario ir a ayudarlos en su casa cuando sabes tú que lo necesitan, ya eso no es necesario. ¿Por qué? Porque yo estoy sirviendo aquí. Eso es como decir, mamá, papá, no tengo tiempo para visitarte, estoy en la iglesia, estoy todo el tiempo en la iglesia y nunca tengo un tiempo para ir a... Mi pastora me enseñó, siempre hay tiempo para todo, y es bíblico. Pídale al Señor que le ordene su tiempo. Usted necesita honrar a sus padres. ¿Quiénes tienen sus padres vivos todavía? Dele gracias a Dios por eso. Y los que no lo tienen, tenemos nuestros padres espirituales. No porque yo honre a mis padres biológicos, no voy a honrar a mis espirituales porque no me da abasto. No funciona así. Tenemos nuestros padres espirituales que son nuestros pastores. Le honramos teniendo una conducta íntegra delante del mundo. Le honramos obedeciéndoles. De la misma manera honramos a nuestros padres biológicos. ¿Tienes el tiempo? Visita a tus padres. ¿Tienes los recursos? Hónrale con un regalo. Pero la mayor manera de honrar a nuestros padres es conduciéndonos con integridad.
¿Cómo yo me conduzco con integridad, hermana? Cuando yo renuncio de todo lo que contamina mi vida, que está en el corazón, que es esto lo que leímos en Marcos. Todo eso. El adulterio, la fornicación, los malos pensamientos. Cuando yo renuncio a los malos pensamientos, yo empiezo a caminar con integridad. Vamos a leer Hebreos 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14 dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Qué tremendo, ¿no? O sea, lo dice la Biblia, lo están leyendo conmigo, ok. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de este modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Cuántas veces no nos han hablado de la honra, del respeto, de la integridad? Y no digo solamente aquí en la iglesia, en casa. Porque lo primero que nos enseñan de pequeño es que es malo robar, malo esto, malo decir mentiras es malo, pegarle al niño es malo, gritarle al adulto es malo, ¿sí o no? Por eso les decía que la relación que tenemos con nuestros padres afectan al mundo. Porque lo que tú aprendes en casa es lo que vas a llevar al mundo. Amén. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Para quién? Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Un niño pequeño, chiquito, no puede distinguir eso. Lo va desarrollando a medida que va creciendo, que el papá le va enseñando, esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace. Pero mientras es pequeño, no. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Eso es el discernimiento. Dice esta parte, estos versos, es un llamado a la madurez. Dice, porque ¿hasta cuándo se te van a decir las cosas que te entran por un oído y te salen por el otro? ¿Hasta cuándo va a ser necesario que Dios te siga hablando siempre del amor y de la misericordia? Cuando después del amor y de la misericordia tienes que madurar. Cuando después de que tú entiendas que Dios te ama y que es misericordioso contigo y así como Él te ama, te perdonó, tú lo tienes que hacer con los demás. Y de la misma manera tú tienes que ir creciendo para enseñar a los demás, porque no nos tenemos que quedar niños toda la vida, ¿o sí? Estamos llamados a crecer. Y esta palabra en Hebreos me habla de que hasta cuándo voy a seguir en la misma inmadurez. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir que me regañen por lo mismo, por así decirlo? ¿O cuántas veces le han llamado la atención a usted por lo mismo? Porque es un llamado a la madurez. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la misma impuntualidad en el trabajo? Hasta hoy, ¿verdad? O llegando tarde del servicio porque las cosas de Dios son opcionales. Puedo llegar un poquito tarde. Dios no me va a regañar, pero el jefe sí. No funciona así. Dios nos llama a madurar. Que la tristeza que se genera por causa de un regaño produzca en ti arrepentimiento. Y este arrepentimiento te lleve a la madurez. A que ya no tengas que estar tomando leche espiritual todo el tiempo, que ya es tiempo de que empieces a masticar comida sólida. Y que ya ejercitando el discernimiento del bien y del mal puedas enseñar a otros. Una de las cosas que aprendimos en la célula es acerca del libro de la lealtad y la deslealtad. Y una de las cosas que este libro dice es que lo primero que nos enseña es a aprender las características de una persona leal y desleal con la función de ayudarlo a salir de la condición en donde está. Para decirle, mira, ve, según lo que yo aprendí, la Biblia dice, tú estás en una actitud de desleal, por tanto tienes que arrepentirte, volverte a Dios y dejar de ser desleal, pues. Es el propósito. Y a eso nos llamó a Dios, para, así como fuimos niños espirituales, fuimos creciendo, se relaciona con el mismo camino. Correcto, empecé diciéndoles que había un camino trazado de parte de Dios en donde la meta es la salvación. Y en ese caminar es lo que nosotros aprendemos, los pasos que vamos dando. Y a medida que vamos avanzando en esos pasos, vamos creciendo.
vamos creciendo en fe, vamos creciendo en conocimiento de la palabra, vamos creciendo en madurez espiritual, que es lo que Dios quiere. Muchas veces estamos estancados en un mismo lugar y es porque no hemos madurado, no hemos aprendido acerca de la honra. Vamos a leer Efesios 6 del 1 al 4. Esta es una de las cosas que a mí personalmente me tenían estancada. Mi mamá, tengo 4 años que no la veo, tengo 7 años que ella no está en el país. Y mi papá, él vive más o menos lejitos y él viene de vez en cuando, pues cuando él está en la zona siempre lo traigo a la iglesia. Yo era una hija muy desobediente y muy rebelde y me creía muy sabia en mi propia opinión. Y una de las cosas que el Señor me mostraba y me decía, muchas veces nosotros no honramos a nuestros padres porque nos enfrascamos en sus debilidades. Vimos a nuestros padres dejarnos con niñeras porque tenían que ir a trabajar y no nos brindaron el amor que necesitábamos. Vimos a los padres que se tenían que ir de viaje por situación de trabajo, no lo entendemos porque somos niños, pero en su mundo de adultos lo tenían que hacer porque no quedaba de otra y no lo honramos por eso. Vivimos muchas veces el papá que nunca nos abrazó y nunca nos dijo, hijo te amo, lo estás haciendo bien, porque nunca se le fue dado eso y decimos, bueno, tienen ese reproche en contra de él. O mi mamá nunca estuvo para mí y no tengo necesidad de por qué estar para ella ahora. Mis padres creen que yo les tengo que honrar porque yo soy cristiana y ellos nunca me dieron nada. Son casos que yo he escuchado, por eso los digo. Pero no es así. En este libro el autor decía, yo quiero ser usado por Dios, y Dios le decía, yo no te puedo usar a ti si tú no sabes honrar a tu padre biológico. Y es una realidad. Y yo lo llevo a mi caso. Mi papá está aquí y muy poco yo lo visito. De verdad, muy poco lo visito. Y siempre le digo, papá, tengo esto en la iglesia, tengo esto, no puedo. Y como que coloco eso como excusa. Pero si yo le digo, papá, cuando me desocupe de mis compromisos, te visito, ¿no suena mejor? En vez de decir, no puedo porque no quiero ir a la iglesia. Estoy como buscando excusar mi ausencia, mi deshonra con mis actividades. Y está muy mal. Y Dios me mostró, me decía, así como le dijo a ese autor, no puedes avanzar si no aprendes a honrar a tus padres. Yo con mi mamá, chévere. Yo hablo con ella, cuando estuve con ella la honré hasta ya basta, mamá, ¿qué quieres? Vamos, hacemos. Pero con mi papá me ha costado mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque tenía eso en mi corazón de que mi papá no estuvo para mí, de que nunca fue un papá de que vamos a sentarnos a hacer la tarea, o ven acá hija, ven a darte un abrazo, te amo, o siempre ha sido un papá que ha estado, ¿sabes? O sea, está allí, pero no está al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? Porque una cosa es estar presente y asistente, y estar presente al mismo tiempo y ausente. Y Dios me llevaba y me decía, tú no lo tienes que honrar por lo que Él te haya hecho, tú lo tienes que hacer porque es un requisito para entrar en el reino. Y porque Él es el Padre que yo coloqué allí para que tú lo honraras. No es el que tú elegiste, tus amistades los eliges. Muchas veces los pastores los eligen, cuando mucha gente no le gustaron estos, se van para otros. No crecen, pero bueno, los eligen. Pero Dios decía, lo tienes que hacer porque yo lo elegí. Y no porque sea... Tú le puedes ver las debilidades a tus padres, sí lo puedes hacer. Yo vi muchas debilidades en los míos. Lo que me llevó a juzgarlos. Y yo sé que este mensaje ellos lo van a escuchar hoy. Y yo cada vez que hablo con mi mamá le digo, mamá, perdóname por ser una hija tan desobediente. Quiero que sepas, mamá, que te amo. Y con mi papá no he tenido eso, ¿no? Pero ahorita él está de vacaciones y pasó 2 semanas aquí. Y Dios permitió que le honrara. ¿Cómo? Con tiempo. Con hija, hazme un masaje en los pies, voy y le hago el masaje en los pies sin quejarme. No como que ya estoy cansada, no quiero, papá, mañana, otro día. Cuando tú quieres que Dios te use, tienes que aprender a honrar a tus padres. Tu hijo que estás aquí hoy,
tienes la oportunidad de honrar a tus padres biológicos, porque muy fácil muchas veces es, voy a honro a mis pastores aquí en la iglesia, sí, es el deber ser, lo tienes que hacer, Dios lo demanda. Pero tus padres biológicos, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu padre? Porque muchas veces el conflicto es con el papá, el varón, porque con la mamá nos la llevamos bien, la mayoría de las veces. ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste? Pero es que, hermana, él no está aquí. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo, alcanzaste una meta y dijiste, gracias papá, esto fue gracias a ti? Una vez vi un video que decía, cuando el hijo no se gradúa, está deshonrando a sus padres. ¿Por qué? Porque el padre invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para que usted estudiara y sacara una carrera universitaria o su bachillerato. Pero el bachillerato es básico, hermano, usted lo tiene que hacer. Ahora, estudiar en la universidad es una decisión que tú tomas. No te preguntan en el liceo, ¿quieres estudiar primaria y bachillerato? No, lo tienes que hacer. Ya la universidad es una decisión que tú tomas. Y esa decisión que tú tomes de estudiar en la universidad da mucho que ver con tus padres, porque son ellos los que te van a decir, sí, está bien, te vamos a apoyar, sí, está bien, y eso cuesta dinero, esfuerzo, trasnocho, no solo el del que está estudiando, sino del padre que está disponiendo de los recursos para que tú lo hagas. Cada vez que tú dejas una tarea a medias, estás deshonrando a tus padres. Cada vez que tiras la toalla, estás deshonrando a tus padres. Cada vez que haces un mal negocio, dejas mal parado a alguien, dejas mal parado y deshonras a tus padres. Porque no eres tú nada más. ¿Sabes que en la Biblia dice, David, hijo de Isaí? Es lo mismo. Usted tiene su nombre, hijo de tal. Porque es y Dios lo coloca de esa manera, porque no es casualidad, no es porque no existían los apellidos, no es exactamente por eso. Es porque tu acción trae honra o deshonra a tus padres. Y sabemos que lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay una instrucción tanto para los hijos como para los padres, que obedezcan. Algo muy de detallar en los 10 mandamientos que está en Efesios 20, si lo pueden colocar. Si notamos bien, los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. El número 5 es honra a tu padre, está como en el medio. Y después de eso, los otros 5 hablan de nuestra relación con el prójimo. Del no matarás, no hurtarás, no codiciarás, ¿sí o no? Entonces, si analizamos un poco de una manera muy amplia estos 10 mandamientos, podemos ver que del 1 al 4 me dice de cómo debe de ser mi relación con Dios, que tengo que servirle solamente a Él, no debo de tener ídolos. El número 5 es que tengo que honrar a mis padres para que me vaya bien en la tierra. Y los otros 5 es mi relación con el prójimo. Ahora, si nosotros llevamos esto a una escalera, yo le puedo asegurar que si usted no tiene una buena relación con Dios, usted no va a tener una buena relación con sus padres. Y si usted no tiene una buena relación con sus padres, usted no va a tener una buena relación con el prójimo. ¿Eso no es así? Si tú no tienes una buena relación con Dios, no vas a tener una buena relación con tus padres. Y si tú no tienes una buena relación con tus padres, no vas a tener una buena relación con el prójimo. Y una mala relación con el prójimo destruye el mundo. Por eso es que Dios había determinado arraigar de la tierra, de la faz de la tierra, a toda la humanidad y a todo ser viviente, porque había mucha maldad. Porque la comunión con Dios se había perdido, la enseñanza de los padres hacia los hijos estaba mal y de los hijos hacia los padres estaba mal su relación. Por tanto, todo lo demás estaba mal. Por tanto,
maldad en la tierra igual destrucción total. Dice que la actitud de una persona hacia su padre biológico determina la actitud de esa persona hacia Dios. Hermana, yo no estoy muy de acuerdo porque yo puedo tener una buena relación con Dios, pero yo no puedo, mi papá está por allá, pues. No, eso no funciona así. Yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, me sé la Biblia de tapa a tapa, la Biblia dice no sé qué, tal. ¿Y tu papá cómo está? Ay, no sé, tengo como 6 años que no hablo con él. Pero ¿y dónde, tú que te sabes la Biblia, dónde es que dice honra a tu padre y a tu madre? A ver, tiene que ver, va de la mano. La actitud que tienes hacia tus padres biológicos determina la actitud que vas a tener hacia Dios. ¿Sabe que? Vuelvo a lo de mi testimonio. Como les decía, yo hablo con mi mamá las veces que ella está conectada, chévere. Mi debilidad era con mi papá. Me costaba mucho abrirme con él. Y ahorita actualmente estoy pasando un proceso en el que mi papá me pregunta, ¿qué vas a hacer? Y yo, papá, voy a hacer lo que Dios me diga, lo que tengo que hacer. Estoy esperando que Dios me diga. Se queda callado como que. Bueno, está bien. Ni modo. Papá, hoy es domingo, vamos para la iglesia. No tengo ganas de ir. Vamos para la iglesia, papá, no sé. Tenemos que ir. Como que si yo fuera la mamá de él, ¿verdad? Eso no es así, hermano. Con sabiduría. Papá, mañana es domingo, ya te planché la ropa y está el pantalón, a las 7:30 te voy a parar, ¿oíste? No es que he entrado en conflicto con él. En estas 2 semanas que mi papá estuvo aquí conmigo, tuve la oportunidad de honrarlo, de respetarlo. El Señor probando la sabiduría y la prudencia en mí para poder responderle las cosas. Porque muchas veces vemos la debilidad de nuestros padres y eso evita que nosotros lo honremos. Y yo me di cuenta que así como tenía una dificultad con mi padre biológico, también lo tenía con mi pastor. Con mi pastora de maravilla, como mi mamá, mil amores. Y esto lo hablo para que usted aprenda. Abiertamente. Así como tenía mis restricciones con mi papá, también lo tenía con el pastor. Y eso generaba, obviamente, porque el hombre es la cabeza, dentro de mi familia es mi papá, dentro del ministerio es el pastor, y eso se liga. Por eso es que les estoy diciendo que no pueden tener una buena relación con Dios y no tenerlo con su familia. Yo decía, me va bien informando a mi pastora y a mi mamá, pero ya con el pastor no me quería meter mucho porque empezaba yo así, ay Dios mío, cómo yo hablo, como que si fuera otra cosa, otro mundo, ¿no? Era algo ilógico. Teniendo ya tanto tiempo conociéndolo, teniendo la confianza establecida ya, el respeto que se había, y yo no quería, hermano. Yo no quería. Hasta que tuve el contronazo que tuve, gracias a Dios lo tuve. Hasta que me tuvieron que regañar en público y pude entender. Y era necesario. Y mira, en el momento me produjo mucha tristeza. Que era lo que les estaba diciendo, que me daba golpes, que yo no sirvo para esto, que no voy a ir más, que no sé qué. Pero hoy estoy aquí, así como Pablo dice en 2 Corintios, que la tristeza produjo en mí arrepentimiento. Pude restaurar mi relación con mi papá, la relación con mi papá, y tengo una muchísima mejor relación con el pastor. Ya lo llamo abiertamente. Era una cosa loca. De verdad que para mí inexplicable ahorita que estoy aquí. Pero era como un temor no de respeto, un temor de miedo. Y yo sé que aquí más de uno lo ha sentido. Hoy estamos para arrepentirnos. Pero esas son ataduras que nos llevan a no avanzar. Y se llama la deshonra. Cuando tú no quieres llamar a tu autoridad para notificarle algo, tú estás deshonrándolo porque tú no lo estás reconociendo. Y era lo que me estaba pasando. Yo llamaba a la pastora para todo y le decía todo, pastora, voy para esto, voy para aquello, necesita algo, pero el pastor nunca le decía nada. Pero tenía que ver con lo mismo que traigo yo de mi casa, que era la ausencia de mi papá y que yo no lo reconocía pues como mi autoridad. Mi papá nunca estuvo hasta como mis 15 años, que tengo uso de razón de mi papá, que estaba allí. Y ya 15 años de tu vida tú dirás, oye, los otros 15, ¿dónde estabas? Pero en el Señor eso se rompe. Porque no se trata de que si tú quieres honrarlo porque Él se lo merezca,
Es porque tú lo tienes que hacer, porque fue el que Dios eligió para ti. Porque tú no elegiste a tu papá, ni elegiste a tu mamá. Dios lo eligió por ti. Por tanto, para que tú puedas crecer en el reino y poder ser útil en las manos de Dios, usted tiene que honrar a sus padres. Cuando usted honra a sus padres biológicos, automáticamente por el Espíritu que lo va a poner en ti, vas a empezar a honrar a tus pastores. Vas a empezar a honrar a tus autoridades. Porque como les decía, la relación que tienes tú con tus padres determina la condición de la tierra. Y cuando tú recibes una corrección de parte de Dios, te va a llevar al arrepentimiento. Ese arrepentimiento te va a llevar a la madurez. Y esa madurez viene a través de la honra. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a honrar? A su padre biológico primeramente. Yo al principio le preguntaba quién había venido aquí por causa de Cristo. La mayoría levantó la mano. Ahora cuando viene la exhortación, ¿por qué se quiere ir? Cuando vienen los regaños, ¿por qué se quiere ir? Si Cristo llamó hipócrita a aquellos, es una pregunta, reflexión. Si viniste por causa de Cristo, no te tienes que ir por causa de un regaño, indistintamente quien te lo haya dado. Porque si hoy vimos que Cristo llamó a los fariseos hipócritas. Que te digan eso o algo peor, usted tiene que mantenerse firme, porque hoy el llamado de parte de Dios es a madurar. Es a ya no estar con leche espiritual, es a tener comida sólida. Y eso va a venir cuando usted aprenda a honrar, porque todas las cosas tienen una raíz profundísima, ¿no? Muchas cosas tienen raíces muy profundas. Y tengo una amiga que cuando hablo con ella dice, ya no quiero hablar con ella porque es que escudriña mucho, pregunta muchas cosas muy íntimas. Y yo no, de verdad es que no quería llegar al fondo de las cosas. Y qué malo es cuando uno no quiere llegar al fondo de las cosas, porque si no quieres llegar a la raíz, eso va a continuar en lo mismo. Va teniendo la misma raíz, dando el mismo fruto y no avanzas. Yo le preguntaba al Señor, Dios mío, pero ¿por qué esto mismo de nuevo Porque no sabes honrar a tus padres. Porque no sé, yo, Kelly, no sabía honrar a mis padres. A mi mamá, a mi papá. Algo que yo le digo a mis pastores siempre es que ustedes son mis padres. Cuando ellos se fueron, ustedes llegaron. Fue como una sustitución así inmediata. Pero eso no quiere decir que yo dejé de tener mis padres biológicos y que yo los tengo que honrar. Y si yo no aprendo a honrar a mi papá, que lo tengo aquí en vida, ¿cómo lo voy? Que fue el hombre que pagó mis estudios, que estuvo allí, que en mis momentos difíciles, aunque no era como que lo que yo quería, ¿no? Porque a veces tenemos expectativas de cosas y tenemos grandes expectativas. Y a veces, como no se cumplen esas expectativas, decimos que estuvo mal hecho. Y no es así, no es así. Dios nos manda a honrar a nuestros padres, con el propósito de que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos les quiere ir bien? Ahora, otra pregunta muy importante. ¿Quién tiene a sus padres aquí hoy? Aquí en el salón hoy. Yo le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y aquellos que no tienen a sus padres aquí, pero tienen a sus hijos chiquiticos, lo que ustedes hoy, como matrimonio, en caso de todos los matrimonios, enseñen a sus hijos desde ahorita, define la condición de la tierra. Si ustedes, como padres, educan bien a sus hijos a ser respetuosos, a ser honrados, a amar, están haciendo tesoros en los cielos. Por eso es que dice la palabra que instruye al niño de joven para que cuando sea grande esto no sea parte de ti, no sea parte de Dios. Yo le invito a que hoy usted donde está cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos venido delante de ti, Señor, y te doy las gracias.
por esta enseñanza. Gracias por enseñarnos, Dios mío, el día de hoy que la tristeza me produce el arrepentimiento y este arrepentimiento me lleva a la madurez y esta madurez la alcanzo cuando yo aprendo a honrar. Yo te doy gracias, Señor. Yo te pido perdón, Padre, por las veces que como hijo he desobedecido, he deshonrado, he faltado el respeto, he juzgado. A veces estamos tan enfrascados en la debilidad de nuestros padres que no buscamos honrarlo. Decimos, tú lo hiciste mal y ya. No estuviste para mí y ya. Y eso muchas veces para ti consideras que es más que suficiente para no honrarlo. Pero hoy Dios te ha llamado a otro nivel. A un nivel en donde tienes que honrar. Lo tienes que hacer no porque tú quieras, porque te corresponde hacer. Porque cuando tú entiendes que fuiste llamado a cumplir una tarea aquí en la tierra, que es la obra de Cristo, usted cumple con las asignaciones, sí, porque sí. Yo les digo, hermanos, amen a sus padres. La mía está bien lejos y cómo la extraño. La extraño muchísimo. Ese amor de padre, nadie te lo va a sustituir jamás. Y sabes que el amor de Dios es el más similar. Lo más que se te va a acercar al amor de Dios es el amor de tus padres. Porque fueron ellos los que te amaron, los que te desvelaron, los que te dieron todo lo que necesitabas para crecer. Eres gracias a ellos. Con sus debilidades sí lo son. Yo les invito a que ahí usted está. Pídale perdón a sus padres.